Es en este punto cuando la familia empieza a especular. De forma cariñosa, siempre llamaron a Necha Little Anne, porque decían que se parecía muchísimo a su madre. Pero lo cierto es que no era así. Anne tenía la piel muy oscura, Necha un poco más clara. Físicamente no se parecían en nada, y en forma de ser, tampoco. Anne era muy explosiva, muy irascible, y Necha era muy tranquila y tenía muchísima empatía. Supongo que a veces ocurre tener un hijo y que no se parezca en nada a ti. Puede ser normal, así que no le dimos importancia. Declaraciones de Cassandra, hermana de Anne Petway. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi atardora biblioteca. Por si no me conoces me presento, mi nombre es Kenneth Flisher y cada lunes y jueves, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. El día presente os traigo un caso de los que yo no suelo tratar, porque no es un crimen, no es una desaparición, no es nada de lo que suelo tratar, pero es un caso tan impactante que me he dicho a mí misma: tengo que traerlo sí o sí. Porque hablo de una persona que tenía dos vidas, y ni siquiera lo sabía. Así que os interesa el caso de Carlina White, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Por aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y sin más, ¡empezamos! Todos conocemos a alguna pareja que durante años ha intentado tener hijos, pero por X circunstancias no lo ha conseguido. Cuando alguien llega a este punto, se le plantean varias opciones: rendirse, adoptar, acoger. Sin embargo, hay un pequeño grupo de personas que salen de esta clasificación, que pretenden tener un hijo, no porque realmente lo sienten en el corazón, porque realmente quieren un hijo, sino para atrapar a alguien, para que la persona que consideran el amor de su vida no se vaya de su lado. Y estoy convencida de que algunos de vosotros también conocéis a alguien así. ¿Y cuán lejos sería capaz de llegar una persona así para atrapar a alguien? A continuación lo sabremos. Esta historia comienza en 1987 con una chica de 27 años llamada Anne Petway. La vida de esta chica siempre fue un caos. Nació y creció en el East End de Bridgeport, Connecticut. Y aunque pudo haber sido buena estudiante, tuvo que dejar las clases para empezar a trabajar, ya que su familia tiene problemas económicos. Según varias fuentes consultadas, Anne fue una chica muy popular, pero no popular por ser simpática, por ser divertida, sino por ser la chica mala del barrio. De hecho, en su adolescencia pasó un mes en la cárcel por robar en una tienda, y a partir de ahí dio comienzo a su carrera criminal. Falsificación de documentos, robo, estafa, tráfico de drogas. A los 20 años comenzó a salir con un traficante del barrio llamado Derek Nance, y pensó que en este hombre estaba la clave para salir de la miseria. ¿Y cuál era esta? Ser madre. Si tenía un hijo con él, el niño la querría de forma incondicional. Y además este hombre no podría dejarla. Derek Nance entraba y salía constantemente de prisión. Y además la tenía abandonada, la engañaba. Y en más de una ocasión la había golpeado. Pero ella pensó que si tenían un hijo, este hombre cambiaría. Los hijos cambian a las personas. Y además el amor de un hijo es incondicional. Así que intentó por todos los medios quedarse embarazada. Y en el 82 lo consiguió. Lamentablemente, con 5 meses de embarazo, perdió la criatura. Así que en el 84 volvió a intentarlo y volvió a quedarse embarazada, pero nuevamente perdió al niño. Así que cuando en el 87 volvió a quedarse embarazada, decidió que las cosas tenían que cambiar. No iba a decir a nadie que estaba embarazada, no quería que nadie se preocupara por ella, no quería tener a todo el mundo encima todo el santo rato, no quería presión social, no quería atenciones, no quería saber nada de nadie. Y cuando le quedaban apenas unas semanas para romper aguas, decidió recoger sus cosas e irse sola a Nueva York. Y es en este punto cuando nuestra historia da comienzo. Anne Petway estuvo un mes entero fuera de casa, pero entonces un día entró por la puerta con un bebé en brazos. A la pregunta ¿por qué no avisaste?, Anne dijo que porque no quería preocupar a nadie. Y a la pregunta ¿de quién es la niña?, Anne respondió que es suya. Dijo a todos que la pequeña se llamaba Necha Nance y que había nacido el 31 de julio. También pidió a todos que tuvieran mucho cuidado con ella, porque al nacer tragó líquido amniótico y a causa de ello estaba sufriendo una grave infección, para la cual se estaba medicando. A partir de aquí, Anne pensó que su vida iba a cambiar completamente, que Derek se centraría, que dejaría las drogas, que se quedaría con ella y que el mundo entero le iba a sonreír. Pero las cosas no fueron como tenía pensado. Derek se desentendió por completo de la niña y siguió entrando y saliendo de prisión. Y además las facturas siguen acumulándose. Y Anne, por supuesto, no podía pagarlas. El estrés, la angustia, la ansiedad, todo eso hizo que Anne, cuando Necha fue mayor, declaró ante el New York Post que Anne
jamás dejó sus adicciones. En casa siempre había neblina. También solía haber armas por todas partes. Cuando esa neblina se extendía por la casa y escuchaba a Ann bajando las escaleras, salía corriendo porque sabía que se iba a convertir en un monstruo. Cuando Ann consumía, lo mejor que se podía hacer era salir corriendo. Salir a la calle, dar un paseo, porque en aquellos momentos no se podía hablar con ella. Y para muestra de ello, tenemos una ocasión en la que Ann golpeó a Nedja con una zapatilla tan fuertemente en la cara que le dejó una marca. Sin embargo, cuando no consumía, era una mujer encantadora. De hecho, Nedja decía que en aquellos momentos era una gran madre. En el barrio en el que vivían había mucha delincuencia y los colegios no eran buenos. Así que Ann tomó la decisión de enviar a su hija de lunes a viernes a vivir con su abuela, la cual vivía en un barrio mucho mejor. Y esta decisión suya ayudó a Nedja a tener estudios, porque nunca tuvo que dejarlos. Cuando Nedja cumplió 10 años, su madre volvió a quedarse embarazada y trajo a este mundo a un niño llamado Trevor. Sin embargo, al criarse la niña en la otra punta de Bridgeport, no tuvo mucha relación con su hermano pequeño, pero sí la tuvo con sus primos y especialmente con su tía Cassandra, quien se convirtió en su mejor amiga. Es en este punto cuando la familia empieza a especular. De forma cariñosa, siempre llamaron a Nedja Little Ann, porque decían que se parecía muchísimo a su madre. Pero lo cierto es que no era así. Ann tenía la piel muy oscura, Nedja un poco más clara. Físicamente no se parecían en nada, y en forma de ser tampoco. Ann era muy explosiva, muy irascible, y Nedja era muy tranquila y tenía muchísima empatía. Supongo que a veces ocurre tener un hijo y que no se parezca en nada a ti. Puede ser normal, así que no le dimos importancia. Declaraciones de Cassandra, hermana de Ann Petway. A inicios del año 2002, Nedja Nance comenzó a salir con un chico llamado Robert. Aquello no se parecía en nada a la relación que su madre tenía con su padre. Los chicos se respetaban, se querían muchísimo, eran sinceros el uno con el otro, así que sus familias aprobaban la relación. Fue entonces cuando llegó el año 2003, y con este el embarazo de Nedja Nance. Obviamente el niño no había sido buscado, pero tras reunirse con su madre y su tía, decidieron que iba a tenerlo. Es ahí cuando la historia da un giro completo, ya que la familia se enfrentaba a los siguientes puntos. El primer punto es que la familia tenía problemas económicos, y si querían mantener al niño, tenían que hacer recortes por todas partes. Y el segundo punto es que Nedja no tenía seguro de salud. Nunca le fue necesario, así que no lo vio importante, pero ahora estaba embarazada. Iba a ser madre inminentemente, así que tenía que hacerse uno. Es ahí cuando se informa de los documentos que tiene que presentar, y entre ellos se encuentra su partida de nacimiento. Le preguntó a su madre una y otra vez dónde estaba el documento, pero esta decía no recordarlo. Le daba largas, le decía que tiene que buscarlo, que no recordaba dónde estaba, que ella lo buscaría, que cuando fuera el momento lo buscaría ella. Así que un día, aprovechando que Ann no estaba en casa, Nedja lo buscó por sí misma. Y cuando quería haberlo encontrado, lo agarró, lo guardó en una carpeta con el resto de documentos que tenía que presentar y se fue directa a la Oficina de Estadísticas Vitales de New Haven. Y fue entonces cuando ocurrió el desastre. El empleado que la atendió no pudo encontrarla en la base de datos. Buscó por más de media hora, llamó a un compañero, llamó al otro, llamó al encargado y finalmente le dijeron que ese documento era falso y la invitaron amablemente a irse de allí, ya que si no lo hacía, llamarían a la policía y la denunciarían por suplantación de identidad. Obviamente Nedja agarró su carpeta y se fue a casa completamente indignada, y en cuanto vio a Ann, no pudo evitar gritarle. Exigió saber dónde estaba su partida de nacimiento, exigió saber su nombre, qué pasaba con sus papeles, por qué no estaban en regla, y Ann, en lugar de disculparse, también gritó. Le dijo que todo lo que estaba pasando era culpa suya por no tener paciencia, y le dijo que ahora, pasase lo que pasase, era solo culpa suya. Días más tarde, el Departamento de Niños y Familias se presentó en casa de Ann Petway y le exigieron los documentos que acreditaban el nacimiento de Nedja Nance. Lamentablemente Ann no recordaba dónde estaban, así que al Estado no le quedó otra opción que convertirse en tutor legal de Nedja Nance. Es en este punto cuando Ann decide contarle la verdad a su querida hija. Le dice que realmente ella no es su hija, que hace 16 años una mujer dio a luz a una criatura y al no poder mantenerla, la abandonó en la puerta de su casa, sabiendo que ella sí iba a cuidarla decentemente. No sabía quién era esta mujer, no sabía su nombre, su dirección, no sabía nada. Solo sabía que de ese momento ella había cuidado de Nedja como si fuera su hija. Cuando Nedja dio a luz a su hija Samani, no paró de preguntarse un solo instante quién era, cómo era su madre, por qué la abandonó, por qué eligió precisamente la casa de una mujer con problemas de adicciones. Pero cuanto más preguntaba Ann, esta más se molestaba. Cambiaba de versiones, cambiaba de nombres, cambiaba de fechas. Hay momentos en los que Ann se ponía realmente agresiva cuando sacaba el tema, así que finalmente decidió buscar la información por sí misma. En el año 2009, Cassandra, Nedja y su hija se fueron a vivir a Atlanta, y a partir de aquí su vida
dio otro giro. Trabajó en un salón de belleza, hizo nuevas amistades, ganó muchísimo dinero. La vida le iba francamente bien. Y además aquel año, las redes sociales estaban en auge. Así que decidió buscar a su madre, precisamente por ahí, a través de MySpace, de foros. Pero no sería hasta el año 2010 cuando encontré una pista acerca de sus orígenes. Ingresó en la web del Departamento de Policía de Nueva York y en la sección Niños desaparecidos y explotados encontró la fotografía de un bebé que se parecía muchísimo a su hija Samani. Los mismos ojos, la misma nariz, la misma forma de la cara. Y se parecía tanto a su hija. Quizás era ella. El bebé se llamaba Carlina Renee White y nació el 15 de julio de 1987 en el hospital de Harlem, Nueva York. La fotografía fue tomada cuando la bebé tenía 9 días de vida y 2 semanas más tarde alguien la secuestró. Junto a la imagen del bebé había un dibujo que mostraba la cara de la chica en tiempos actuales, la cara que supuestamente Carlina Renee White tenía que tener. Y por increíble que parezca, esa cara se parecía muchísimo a la suya. Nedja no podía creérselo, así que llamó al Departamento de Policía de Nueva York y les dijo que ella creía ser Carlina Renee White. Dijo que su madre adoptiva no quería contarle nada de su madre biológica, que su partida de nacimiento era falsa y que además tenía una mancha de nacimiento en el mismo lugar en el que supuestamente ese bebé tenía una. La policía al principio no se la tomó en serio, así que le pidieron que les enviase fotografías suyas. Y a través de la comparación de las imágenes, se dieron cuenta de que Nedja Nance podía perfectamente ser Carlina Renee White. El 4 de enero de 2011, Joy White recibió una llamada en la que la policía le decía que habían encontrado a su hija perdida. Rápidamente se hizo con el teléfono de Nedja y las dos comenzaron a hablar. Hablaron durante horas, quedaron para comer y nada más verse supieron que eran madre e hija. El parecido entre ellas era increíble y tenían tantas cosas en común que era imposible no pensar que eran madre e hija. Es ahí cuando Nedja conoce una de las historias más impactantes que ha escuchado en toda su vida. En el año 1987, Joy White, de 16 años, se quedó embarazada de que por aquel entonces era su novio, Carl Tyson, de 22 años. Llevaban varios años juntos y la relación entre ellos era perfecta. Así que con el apoyo de sus familias, decidieron casarse y tener a ese bebé. Un bebé que nació el 15 de julio del 87, con el nombre de Carlina Renee White. En su propio nombre se encontraba impreso el amor que sentían sus padres el uno por el otro, ya que Carlina era la versión femenina de Carl. Durante las primeras 3 semanas de vida, Carlina recibió todos los cuidados y atenciones que os podéis imaginar. Sus abuelos, sus tíos, sus primos, todo el mundo fue a conocerla y la familia entera estaba encantada con ella. Sin embargo, la noche del 4 de agosto, todo cambió. Joy estaba en casa mientras Carl trabajaba. Fue entonces cuando la pequeña comenzó a llorar. Joy miró su pañal y estaba limpio. Intentó alimentarla, pero no tenía hambre. Y entonces tomó su temperatura y la niña estaba a 40 de fiebre. Aquello era una locura, así que llamó a su marido y le pidió que urgentemente la llevara al hospital. Y dicho y hecho, Carl llega, la recoge y la lleva al hospital de Harlem. Y ahí los doctores les informan de que la niña tiene una infección. Al nacer Carlina, tragó líquido amniótico y eso le generó una grave infección. Así que le recomendaron dejar a la niña toda la noche en el hospital para que pudieran suministrarle antibióticos por vía intravenosa. Joy y Carl no querían dejarla sola, pero Carl no podía quedarse, tenía que ir a trabajar. Así que Joy decidió quedarse junto a Carlina. Pero entonces una enfermera se acercó a la pareja e intentó convencerles para que se fueran. Según la descripción del matrimonio, era alta y corpulenta, y a juzgar por su vientre, o estaba embarazada, o hacía muy poco tiempo que había tenido un hijo. Al principio no quisieron escucharla, pero iba con uniforme y con una PDA. No tenía identificación, pero claramente era una enfermera, y claramente sabía lo que decía. Así que terminaron confiando en ella y dejando bajo su cargo a su única hija, que era su error, ya que aquella sea la última vez que verían a Carlina Renee. El bebé desapareció en torno a las 2 de la mañana, cuando los turnos estaban cambiando. Pero no os penséis que robar a un niño es tan fácil. Cada 5 minutos una enfermera iba a revisar que todo estuviera bien. Claramente el secuestrador había estado toda la noche estudiando ese patrón y aprovechó esos 5 minutos en los que la niña estaba sola para tomarla y sacarla del hospital. Y eso debió pasar entre las 2:30 y las 3:55 de la mañana, ya que ese fue el tiempo en el que la máquina que estaba conectada a la niña para ver sus pulsaciones se detuvo. Lamentablemente aquella noche las cámaras de seguridad estaban desconectadas, así que no hay imágenes del secuestrador. Solo tiene la descripción de Joy White y Carl Tyson. Se ven que era una mujer alta, corpulenta, con traje de enfermera, con PDA, y se ven con guardia de seguridad
vio a una mujer así, con esta descripción, salir del hospital a las 3:30, pero no vio que ésta portase un bebé encima. 23 years ago, the unthinkable happened to new mom Joy White. I want my baby back. She didn't have to do that to me. I had her. I was carrying her for 9 months. She didn't have to take her from me. The woman is some type of a hanger-on in the hospital. I could not characterize her as being mentally deranged. I would like to have the lady bring the child back, or whoever has the child bring the child back. Este caso fue el primer secuestro infantil acontecido en un hospital de Nueva York, y como cabría esperar, se le dio una increíble cobertura. La imagen de la niña salió en televisión, se imprimió en bricks de leche, salió en periódicos, su nombre sonaba por radio, y la policía la buscó por cielo y tierra. Se ofreció incluso una recompensa de $10,000 a aquel que ofreciera una simple pista sobre el paradero de Carlina Riney, pero por desgracia, nadie llamó nunca. Aquello fue tan horrible para el matrimonio que en el 88 se divorciaron. Joy, cada vez que miraba a Carl, veía a Carlina, y a Carl le pasaba exactamente igual. Así que se separaron y rehicieron sus vidas con otra gente. Durante un tiempo la policía quería tener a una sospechosa, una mujer de 31 años llamada Lucy Brooklinton, pero lamentablemente esta tenía coartada. Así que con el paso del tiempo, el caso se enfrió. Y para 1989, el mundo entero había olvidado ya a Carlina Riney White. Fue entonces cuando los padres denunciaron al hospital por valor de $100 millones. El juicio duró hasta 1993, año en que la familia recibió $750,000, dinero que, por cierto, ingresaron en una cuenta destinada a Carlina Riney. Pero no era para buscarla, no era para poner más carteles, para poner su imagen en todas partes, era por si la niña algún día volvía con ellos. Tras realizar una prueba de ADN, resultó que Joy White y Carl Tyson eran los auténticos padres de Nedja Nance. Así que les quedaba hacer que Ann Petway pagara por lo que había hecho. Pero como cabría esperar, esta mujer se dio la fuga. Pero claramente era solo cuestión de tiempo que la policía la atrapase. Así que por voluntad propia se entregó. Y una vez entre rejas, negó todas las acusaciones. Ann Petway, pese al ADN, dijo que Nedja Nance era su hija biológica y que el único problema aquí era que su hija estaba un poco perdida. Pero obviamente, después de semanas de presión, Ann Petway acabó confesando y terminó admitiendo haber planeado el secuestro de esta niña 3 semanas antes de llevarlo a cabo. En julio del 87, Ann Petway fue a Nueva York a dar a luz, pero allí tuvo un tercer aborto. Los doctores le dijeron que en su estado físico no podía tener hijos. Había sido adicta, se había metido en peleas, tenía el cuerpo totalmente destrozado y este no podía soportar un embarazo. Por ello le plantearon varias opciones: adoptar, acoger a niños, pero Ann quería un hijo biológico. Había ido expresamente a Nueva York para tener un hijo y no volvería a casa sin él. Así que durante semanas se vistió con ropa de enfermera y se colocó una PDA en el interior del hospital de Harlem. Buscaba desesperadamente un niño cuyos padres no lo estuvieran vigilando. Y entonces llegó la noche del 4 de agosto de aquel mismo año. La noche en que vio a una pareja desesperada porque su hija estaba muy enferma. Así que los engañó. Les dijo que ella misma cuidaría de su pequeña. Pero cuando se fueron, la secuestró. Nedja Nance, o Carlina White, ahora se encontraba en mitad de un dilema. Testificar contra Ann Petway era testificar contra la mujer que ella consideraba su auténtica madre. Era testificar contra la mujer que la había criado toda su vida. Y si no lo hacía, estaba traicionando a sus padres biológicos. Joy y Carl la llamaban Carlina, pero la gente que la crió la seguía llamando Nedja. Así que tenía una crisis existencial increíble. Así que decidió, por una parte, no testificar contra Ann Petway y tampoco presentarse a juicio. Y por otra, decidió cambiar su nombre. Ya no sería Nedja, ya no sería Carlina. Ahora sería únicamente Nettie. Ann Petway tardó exactamente 1 año en confesar haber secuestrado a Carlina Riney. Y cuando lo hizo, el mundo entero se estremeció. Finalmente, el 30 de julio de 2012, el juez la condenó a pasar 12 años en prisión. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Crees que la condena fue justa? ¿O que tuvo que ser mayor? Y bueno, chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Sé que este no ha sido un caso como los que suelo tratar, pero realmente me ha impactado muchísimo conocerlo. Poneos en el lugar de Carlina Riney, o Nettie, ahora se llama Nettie. ¿Qué pasaría si un día supierais que vuestros padres no son vuestros padres y que os han secuestrado? Esa es la pregunta del día. ¿Qué haríais? Dejádmelo aquí abajito. Y el emoji secreto es la tormenta. Podéis poner una nube, un trueno, una lluvia, un algo. Cosas de tormenta. Emojis de tormenta. Y en cuanto vea los emojis, os daré like.
Y bueno, chicos, me despido porque tengo visita y tengo que ir corriendo a atender a la visita. Entonces, recuerda que abajito tenéis un apartado de correos junto a todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter e Instagram. Y también tengo el enlace a mi libro, el cual está en Amazon. Y podéis conseguirlo en todo el mundo, así que abajo mi libro. Y bueno, así que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!